Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la tercera videoconferencia del ciclo de capacitación sobre desaparición forzada CIDH, denominada Informe 323 del 2023, caso 13.163. El 9 de marzo del 2000, en la tarde, en el sitio conocido como La Embocada de Holanda, predios de la Hacienda Holanda, corregimiento de Minguillo, municipio de La Paz, departamento del Cesar, servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, seccional Valledupar, fueron interceptados por un grupo armado de aproximadamente 40 hombres pertenecientes al Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los funcionarios, quienes se encontraban en la misión de exhumación de un cadáver de una persona presuntamente asesinada por grupos paramilitares, fueron amordazados y trasladados en vehículos que se dirigieron hacia la Hacienda Las Piedras sin que se supiera su paradero posteriormente. Frente a estos hechos se interpuso una demanda contra el Estado colombiano, argumentando que los mismos formaban parte de un contexto de desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares que actuaban con autorización o aquiescencia estatal en 1999. Se sostuvo que el Estado no adoptó medidas efectivas para proteger a la población civil frente a los riesgos creados objetivamente por su impulso a la conformación de grupos de autodefensas. Además, se denunció un ambiente de impunidad superior al 99% en algunos departamentos de la región del Caribe, atribuible a la intimidación y amenazas de los funcionarios judiciales de toda la región. En cuanto a la admisibilidad del caso, el Estado argumentó que la demanda era inadmisible por no agotar los recursos internos. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó la excepción del artículo 46.2c de la Convención Americana, debido al retardo injustificado en los procesos judiciales internos. Con base en los hechos y el derecho aplicable, la CIDH concluyó que el Estado colombiano era responsable de las violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial tipificados en los artículos 3, 4.1, 5, 7, 8.1, 19 y 25.1 de la Convención Americana. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal Internacional y Crimen Transnacional, con experiencia como fiscal, juez penal municipal de infancia y adolescencia, juez penal del circuito especializado y actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, del cual además es el actual presidente. Catedrático en posgrado de diferentes universidades y capacitador de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, de la OPDAT, de la American Bar Association, del FUPAT y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Acevedo, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene la sola palabra. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco inmensamente al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por permitirme hablar con ustedes de este tema tan importante para nuestro país, que es el de desaparición forzada, y sobre todo de un caso en nuestro Distrito Judicial Valledupar, referente a la lastimosa desaparición ocurrida en el año 2000 de 7 servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Los saludo desde Valledupar. Este saludo extensivo para todos los distritos judiciales del país, en especial para el Distrito Judicial de Valledupar. Voy a compartir unas diapositivas e intentaré agotar en este tiempo que tenemos un análisis sobre este informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el informe número 13.163, con el radicado 323 de 2023. Efectivamente, usted hizo acá el ingreso a esta charla y en el mismo comentó qué fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que el día 9 de marzo del año 2000 en la tarde, voy a repetir un poquito para contextualizar este caso, que reitero, es el 13.163 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sanciona al Estado colombiano.
Entonces, el día 9 de marzo del año 2000, en el sitio de predio La Hacienda Holanda, el corregimiento Minguillo del municipio de La Paz, del departamento del Cesar, unos servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigaciones, se desplazaron a dicho lugar a realizar una exhumación de un cadáver que había informado la esposa del señor Tiburcio Rivera Palencia, quien, según investigaciones, fue asesinado por las autodefensas, recordando que en el departamento del Cesar y en toda esta región, que acogió parte de La Guajira y el Magdalena, estaba el bloque norte de las autodefensas, el cual era dirigido para ese entonces por el señor Jorge 40. En virtud de este caso, el día 22 de junio del año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la señora Justa Rufina Correa Venera, en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Colombia por la desaparición forzada de las personas que hacían parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones, que en este caso los voy a mencionar: el señor Edilberto Linares Correa, Carlos Augusto Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano, Jaime Elías Barros Ovalle, Mario Abel Anillo Trocha, Israel Alberto Roca Martínez y Danilo José Carrera Aguancha, los cuales nunca han aparecido, aún no se sabe el paradero de ellos. Entonces, ella, en virtud de esa inacción del Estado colombiano, inacción de las autoridades judiciales, presenta una petición, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos evalúen y analicen si era viable llevarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, recordemos, está compuesta por 7 magistrados. Esto en virtud de los hechos ocurridos en el año 2000 y en virtud de que ya se tenía conocimiento desde el mismo año 1999 que este bloque, las autodefensas, estaba atentando no solo contra los pobladores de dichos sectores, no solo del municipio de La Paz, de todos los sectores aledaños, de todo el Cesar, de una parte de La Guajira y una parte de Magdalena, contra diferentes personas de la población civil, y además habían declarado especie de objetivo militar a miembros de la rama judicial, en este caso Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones Criminales. Y en virtud de dicha situación y de que, pese al conocimiento del estado de esta situación y de que, según información que se tenía, hacían parte o coayudaron más bien con estas autodefensas diferentes miembros del ejército, demanda al Estado colombiano. En las peticiones, la peticionaria alega que los hechos del presente caso se dan en el marco de un contexto de desapariciones forzadas cometidas por grupos militares que actuaron con autorización, apoyo y aquiescencia de agentes estatales, no en 1999, sino desde 1999, manifiesta. Sostiene que el Estado colombiano no adoptó medidas efectivas encaminadas a proteger la población civil frente a un riesgo que, además de ser ampliamente conocido, fue creado objetivamente por el Estado en razón de su impulso a la conformación de estos grupos al margen de la ley, lo cual generó niveles de impunidad que, como muy bien dijo el doctor Juan Manuel, alcanzaban el 99% para la fecha. Alegó que el Estado era responsable de la desaparición forzada de las 7 presuntas víctimas, presuntas no, quitemos, en ese momento manifestaron presuntas víctimas, no, a las 7 víctimas más sus familiares, las cuales fueron cometidos por el grupo paramilitar Bloque Norte de Autodefensas en marzo del año 2000 en el departamento del Cesar, con la autorización y apoyo estatal, según lo manifestado por parte de la peticionante. Y hace relación a los hechos en las cuales se dio desaparición a estas personas. Manifiesta de que se tiene información de que esa desaparición fue ejecutada por 40 miembros del grupo paramilitar que estaban dirigidos por alias El Tigre, los cuales los retuvieron y los desaparecieron después de la retención de los mismos. Agrega que la desaparición forzada vulneró los artículos 3, 4, 5, 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
y 168 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Recordemos que en las charlas pasadas hablamos de la Convención Interamericana contra la desaparición forzada, donde se debe garantizar la búsqueda de manera inmediata a las personas que se tenga conocimiento que son víctimas del delito de desaparición forzada. Y ella alega de que el Estado tuvo una inacción frente a la búsqueda de estas personas. Hace diferentes peticiones, pero todas enfocadas en lo mismo. Incluso acá se habla de que se vulneró la Convención Americana para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de su artículo 19, toda vez de que los familiares de estas personas que fueron víctimas del delito de desaparición forzada, dentro de los cuales hay niños, sufrieron no solo achaques psíquicos, sino físicos en virtud de la situación que se les estaba presentando a ellos por no saber del paradero de sus seres queridos. Y esto, consideró la peticionaria, también era vulneratorio de la Convención Interamericana del Derecho de los Niños, que más adelante analizaremos. Hubo una alegación por parte del Estado colombiano, que se defiende frente a este tipo de demandas, es entendible, y las alegaciones principales, porque pues son diferentes, pero vamos a hacer un análisis, un resumen de las principales, fueron los siguientes. En cuanto a la admisibilidad del caso, el Estado colombiano manifestó que debe declararse inadmisible debido a que la parte peticionaria no agotó los recursos internos. Esto es, recordemos que hay una competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no se agota, cuando el Estado colombiano no realiza los trámites internos judiciales. Entonces pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordemos que esto es una demanda contenciosa. Acá es importante aclarar una situación, y es que hablamos de dos tipos de competencia. La competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se da frente a los países que ratificaron la misma, y la competencia de hacer peticiones o elevar peticiones a la Corte Interamericana, más bien es como una competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta no es necesaria, o no solo pueden hacer uso de ella los estados parte, sino todos aquellos estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos, o sea, de la OEA. Así no hagan suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, acá indica de que las acciones judiciales ante la jurisdicción interna no han culminado. Habían demandas de reparación directa y procesos penales, que les cuento, aún están algunos en trámite. Alega la inadmisibilidad por configurarse una situación de cuarta instancia. Ello en tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para revisar decisiones emitidas a nivel interno. Sostiene que la Comisión carece de competencia para aplicar la Convención Interamericana sobre Derecho de Desaparición Forzada de Personas en relación a los hechos ocurridos antes del 12 de abril de 2005, donde fue ratificado dicho tratado. Entonces, por eso habla de la competencia de rationate temporis, toda vez de que los hechos ocurrieron en el año 2000 y la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por parte de Colombia se dio en el año 2005. Entonces dice que no tendría competencia para haber estudiado, no tiene competencia para estudiar dicha petición. De igual manera, en cuanto al fondo del asunto, señala que no tiene responsabilidad internacional por la alegada desaparición forzada de las 7 víctimas, explica que no existe prueba de intervención directa o de existencia de agentes estatales en los hechos, sostiene que la parte peticionaria no aportó elementos que permitan concluir que existe un riesgo real o inmediato sobre las presuntas víctimas, porque ella manifiesta de que ya el Estado colombiano sabe de que el Cuerpo Técnico de Investigaciones era como un objetivo militar para las autodefensas del bloque norte, que pese a ese conocimiento, hubo una desprotección, y tanto así que la Dirección Seccional de Fiscalías de ese entonces los envió a hacer una exhumación a un sitio que entendemos como una zona roja donde operan estas autodefensas, incluso el ELN para esa época. Bueno, y actualmente entiendo yo. Entonces señala de que la peticionaria no elevó elementos materiales probatorios o pruebas, pues estamos hablando de un tema contencioso no penal, en el cual se lograra demostrar de que el Estado efectivamente conociera o debió conocer de que las víctimas estaban en riesgo y que pese a eso no actuó.
Y en eso afinca entonces su defensa, primero de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía conocer, toda vez de que este hecho ocurrió en el año 2000 y la competencia fue desde el año 2005. Segundo, de que aún estaban en proceso los procesos judiciales internos, tanto contenciosos administrativos como penales. Y efectivamente, por último, que no tiene responsabilidad porque no se logró demostrar de que en la desaparición de estas personas hubieran participado agentes estatales. Y aunado a esto, si no hubieran participado agentes estatales, que el Estado hubiera tenido conocimiento de riesgo que estaban corriendo estas personas. Hay un análisis de admisibilidad que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, la competencia de rationate materia, razón de la materia, me disculpan el latín. Indican, si hay competencia, la Convención sobre Derechos Humanos, que fue, es un instrumento de ratificación realizado el 31 de julio de 1973, que luego viene la Corte Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que depositó el instrumento de ratificación el 19 de enero de 1999, y por último la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que es la que alega que no había razón porque la desaparición o esta ratificación se dio fue en el año 2005, pero dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Comisión le recuerda que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, como la desaparición forzada de personas, cuyo inicio de ejecución tuvo lugar antes de la entrada en vigor del tratado, pero que aún persiste después de esa fecha, porque se sigue cometiendo, porque siguen desaparecidos. Por lo tanto, tiene competencia. Indica entonces que efectivamente sí tiene competencia para poderse pronunciar sobre dicha desaparición, toda vez de que aún estaba en vigor la misma. Recordemos que en este caso el delito de desaparición forzada es un delito de ejecución permanente y se da mientras las personas o la persona continúe desaparecida. Por ende, sí tienen competencia. Indica frente al agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna, lo siguiente. Dice que aplica la sección del artículo 31.1 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige previo al agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna, conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de los reclamos presentados en la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que primero analiza, posteriormente la Corte. Y dice, este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional. Pero ese mismo artículo, el 31.2 del reglamento, prevé que el requisito previo al agotamiento de esta jurisdicción no resulta aplicable cuando, y esto es muy relevante, ¿por qué no se aplicó y por qué se dice que hay una excepción a esto? Y dice, primero, cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho de derechos que se alegan han sido violados. Pero en Colombia ya existen. Recordemos que incluso desde la ley 589 del año 2000 se habla del delito de desaparición forzada y de la protección a las víctimas de delitos de desaparición forzada. Y si a esas vamos, la Constitución Política de 1991 prohíbe la desaparición forzada. Y dice, no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, o haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Entonces acá es muy relevante, haya retardo injustificado sobre los mencionados recursos. Recordemos que el hecho ocurrió en marzo del año 2000, la petición se elevó en el año 2006, y cuando analizan la admisibilidad, ya estamos hablando incluso de 13 años. Por lo tanto, y en virtud de que no ha habido terminación de esos procesos, solo a ese momento hubo 2 sentencias que fueron contra el señor Jorge 40, alias Jorge 40, y contra el señor alias el Tigre, pero contra las 40 personas que presuntamente participaron en la desaparición forzada no habían sentencias, y frente a las decisiones de reparación directa elevadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar,
tampoco habían decisiones. Aunado a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó de que efectivamente sí era admisible conocer de los mismos. Por ello, hace una determinación de los hechos. Y no solo analiza el hecho que fue peticionado, sino que hace un análisis contextual y sistemático de lo que estaba sucediendo en Colombia. Y dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó que en diferentes periodos y contextos geográficos la existencia de vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares. Indica que un análisis conjunto de los casos decididos por la Comisión y posteriormente por la Corte Interamericana indica la existencia del vínculo entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública a través de acciones directas de apoyo, colaboración y coordinación, sea a través de omisión de los integrantes o a través de acción. Y hablan de casos como la masacre de Mapiripán, masacre de Laro y Tuango, la muerte del señor Cepeda Vargas, entre otros. Hablan del caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas en la cuenca del río Cacarica, llamada Operación Génesis, donde en diferentes decisiones han manifestado que efectivamente se detectaron vínculos existentes entre grupos paramilitares y agentes estatales. De igual manera señala, frente al departamento del Cesar, ubicado en la región Caribe, donde ocurrieron los hechos del presente caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó nota de que conforme una sentencia de conocimiento de justicia y paz del Distrito Judicial de Barranquilla, que acoge nuestro distrito judicial, se indicó que el Bloque Norte de Autodefensas Unidas de Colombia, que se originó en 1994 a partir de las autodefensas de Córdoba y Urabá, que en su momento estuvieron comandadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño y por Arias el Pelado y el Profe respectivamente, con el fin de supuestamente proteger los ganaderos de los departamentos del Magdalena y el Cesar de extorsiones cometidas por grupos guerrilleros, se logró determinar a partir de allí que efectivamente existe un grupo al margen de la ley, y dijo que desde 1999, en esa decisión que tomó Justicia y Paz, este grupo armado viene cometiendo crímenes en contra de la población civil, asesinando pobladores supuestamente sospechosos de ser guerrilleros o aliados del ELN. Indica de que el actuar del grupo paramilitar fue caracterizado indicando de que entraban al pueblo, instalaban retenes frente a una piedra grande, allí hacían bajar a todos los ocupantes de los vehículos que salían o entraban a la mesa, estamos hablando del sector donde ocurrieron los hechos, les pedían la cédula y comparaban sus nombres con una lista de supuestos sospechosos. Luego los separaban del grupo y ordenaban a los conductores continuar la marcha, separaban a los supuestos sospechosos. Posterior a ello, indican de que los llevaban a un sitio que le llamó el excomandante de ese grupo, el señor Salvatore Mancuso, lo llamaba la Piedra de los Milagros, porque allí supuestamente los sentaban a confesar la verdad. Después los sospechosos eran amarrados y subidos a una camioneta de color verde, eso fue determinado en la sentencia de Justicia y Paz, que los habitantes denominaron la última lágrima, porque no volvían a verlos con vida. A otros los llevaban a la montaña y los asesinaban. Estos rituales se cumplían a distintas horas del día, muchos de ellos en vista de los familiares y vecinos y amigos, quienes no podían hacer nada, no importando que eran niños, personas ancianas, no importando quién estuviera, aún así lo hacían a los supuestos sospechosos de ser guerrilleros o aliados del ELN. Entonces, con fundamento en esto y además con fundamento en un informe que se tenía por Justicia y Paz de que los servidores del CTI estaban siendo amenazados, y esto se dio por información suministrada de la existencia de panfletos y de amenazas de un plan para atentar contra funcionarios pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, especialmente aquellos adscritos a la Unidad Nacional para los Derechos Humanos, los cuales eran comisionados para adelantar la obra investigativa en contra de grupos paramilitares. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información de que estas personas tenían amenazas, de que el Estado conocía esas amenazas. Entonces, estamos hablando del análisis de los hechos. Analizan además de que entonces
los miembros de la Fiscalía General de la Nación están en una situación de riesgo, sobre todo los que investigaban la violación de derechos humanos. Por ende, se dio por probado sobre la información de las 7 víctimas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos sí venían siendo amenazados. Incluso se habla de un panfleto que se le envió al señor Pablo Elías González Monguí, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, en el que acusaban al CTI, especialmente el departamento del Cesar, de estar realizando una implacable persecución en su contra. Por ende, consideran de que efectivamente el Estado debió haber brindado la protección necesaria a estos miembros de la Fiscalía General de la Nación, porque ya se tenía conocimiento de que, primero, existían grupos paramilitares, el Bloque de las Autodefensas Norte, en dicho sector. Segundo, que estaban amenazando y matando a pobladores de la zona, los cuales consideran sospechosos de ser miembros del ELN o ayudantes del ELN. Y tercero, habían amenazas directas contra el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal. Indicó, por ejemplo, acá, abro una cápita de este informe, dice: la comisión tomó nota de que en el presente caso se inició un proceso penal por los hechos del cual derivó en diversas investigaciones contra determinadas personas. Observó que se realizó acusación y posterior sentencia condenatoria contra alias El Tigre y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, en 2004 y 2012 respectivamente, por los hechos del presente caso. Esto es, hubo 2 sentencias. Pero respecto a la investigación en contra de todas las demás personas indicadas, para el momento de este informe no habían culminado. Incluso les informo que una de esas sentencias en este momento llegó hace un mes a segunda instancia apenas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, para contextualizar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces toma nota de que hay sentencias contra alias El Tigre, contra alias Jorge 40, que no va a hacer referencia acá. Sentencias emitidas por los juzgados penales del circuito especializados de Valledupar también indican de que en el año 2008 y año 2019 se abrió investigación contra alias Padrino, alias Pocho, alias Cali, contra alias El Lindo Soldado, alias Saúl, alias Chimirri, decisiones que no han culminado. Esto es, estos procesos penales no habían culminado al momento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presenta el informe. Indica que respecto a las labores de búsqueda de presuntas víctimas, esto es muy relevante, recuerden que esto hablamos en las pasadas charlas, que las labores de búsqueda de presuntas víctimas debe ser realizada de manera inmediata. Esto no es que se deba esperar 24 horas, 36 horas. Si hay información de que precisamente hay personas que fueron víctimas del delito de desaparición forzada, de manera inmediata se debe activar esa búsqueda de personas desaparecidas para poder entrar o lograr la recuperación o por lo menos la ubicación de ellas. Entonces dice que además de la inacción de la administración judicial en cuanto a que aún hay abierto procesos judiciales, estamos hablando de procesos judiciales de un hecho de hace 25 años, y le estoy diciendo que en este momento acaba de llegar una de las segundas instancias, acaba de llegar hace un mes. Y de que para el momento, el año 2023, no se habían terminado esos procesos, que fue el año del informe, pues obviamente observan de que hay un retraso de la Administración de Justicia, pero además indican que la parte peticionaria manifestó que solo hasta el 24 de marzo del año 2000, esto es 15 días desde la desaparición de los funcionarios, se hicieron las primeras labores investigativas en la finca Holanda. Agregó que recién en 2008 se diseñó un plan de búsqueda con apoyo de la organización Equitas, el cual fue asumido por la Fiscalía. Indicó que la ejecución, estamos hablando de 8 años después, indicó que la ejecución del plan de búsqueda se ha caracterizado por actividades poco rigurosas y periodos de inactividad e inclusive se han adelantado acciones por fuera de dicho plan. Por su parte, el Estado indicó que desde el mes de diciembre de 2012 inició las labores de exhumación para encontrar los cuerpos de las presuntas víctimas, y que entre 2013 y 2018 se han adelantado varias diligencias de prospección y exhumación de cadáveres. Añadió que han realizado un total de 37 prospecciones y que en 2010 se realizó un plan de búsqueda en asocio con los peticionarios, pero recordemos que ese año fue ocurrido en el año 2000.
Estamos hablando del análisis del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dice, frente a los procesos de reparación directa, esto es el contencioso administrativo, dice que se presentaron 3 procesos de acción de reparación directa. En primer lugar, los familiares de Carlos Arturo Ibarra Bernal solicitaron que se condenara a la Nación y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales causados a los demandantes por falla en el servicio, que condujo al desaparecimiento. Esto fue el 30 de junio del año 2015. Y frente a esto tenemos las siguientes decisiones. Primero, en esa demanda, del año 2005, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió una sentencia donde rechazó las pretensiones de los familiares y concluyó lo siguiente. Dentro del proceso está demostrado que la Fiscalía General de la abro comillas, dentro del proceso está demostrado que la Fiscalía General de la Nación expidió una autorización de comisión de servicios al señor Ibarra, pero en la solicitud de esa comisión se dice que era para ejercer funciones propias del cargo, hecho que no puede ser constitutivo de falla en el servicio, pues una de las atribuciones de la Fiscalía es hacer ese tipo de labores. Por lo tanto, no se logró que se demostrara de que fue enviado a una zona de alto riesgo sin preparación para ello. Esa fue la decisión del contencioso administrativo del Cesar en ese caso de reparación directa. El segunda demanda de reparación directa fue la dada por los familiares de Danilo Javier Carrera Aguancha, que presentaron el recurso en el que solicitaban declarar administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios materiales y morales a ellos causados por falla en el servicio, que condujo a la desaparición del señor Carrera Aguancha. ¿Qué dijo en esta demanda el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar? El 29 de junio del año 2006, el tribunal rechazó la acción de reparación directa y determinó que, respecto al alegato según el cual la comisión fue enviada a una zona de alto riesgo y convulsionado sin preparación alguna, solo había en el expediente una prueba relacionada con el orden público de la región. Se agregó que para el año 2000 no se conoce la injerencia de grupos armados de autodefensa en Minguillo. Esto es en el sector donde ocurrió la desaparición. El tribunal refirió falta de pruebas, las cuales de acuerdo con la ley debieron ser aportadas por los familiares de las presuntas víctimas. Y concluyó que ante la orfandad probatoria reinante no se deduce el nexo causal entre la responsabilidad admitida y el daño. Esta fue la decisión frente a la segunda demanda. Frente a la tercera, los familiares de Hilberto Linares Correa, Jaime Elías Bravo Sovalle, Israel Alberto Roca Martínez, Hugo Alberto Quintero Solano y Mario Alberto Anillo Trocha presentaron una demanda. Los familiares de las presuntas víctimas solicitaron que, este tema de presunta es como se refiere la comisión, pero realmente son víctimas, o sea, ya no son presuntas. Solicitaron que se condenara a la Nación Fiscalía General de la Nación a cancelar la indemnización de los perjuicios sufridos por los actores. Indica que ni sus hijos ni sus familias están obligados a soportar los daños ocasionados por el mismo y que una falla en el servicio por parte del Estado. Frente a esta demanda, el Tribunal Contencioso Administrativo en el 15 de noviembre del año 2007 concluyó acá sí que se encontraba acreditado que los demandantes se encontraban en ejercicio de funciones públicas y que el secuestro ocurrió durante una comisión de servicio para la exhumación de unos cadáveres cuando fueron retenidos y secuestrados por un grupo armado. Indicó que sí existen pruebas suficientes que permiten establecer que el resultado dañoso objeto del proceso resulta imputable a la nación, porque la Fiscalía General de la Nación debía velar por la protección de sus funcionarios. En consecuencia, el tribunal declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, del secuestro y muerte presunta por desaparecimiento de las presuntas víctimas, condenándolos a pagar perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante, así como perjuicios morales, los cuales fueron individualizados respecto a cada familiar. En la tercera demanda. Ahora bien, esto es el análisis del caso realizado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que estas decisiones fueron apeladas y la información que tiene indica que desde el año 2015 algunas de ellas están en el Consejo de Estado sin tener respuesta hasta el momento, por lo cual consideran de que efectivamente existe un retraso en la administración de justicia que no debe ser imputable a las víctimas. Entonces hace un análisis de derecho y dice,
Sobre las condiciones generales sobre los deberes de respeto y garantía del Estado frente a las víctimas. Resalta que la responsabilidad internacional del Estado puede basarse en actos o omisiones de cualquier poder u órgano de este que violen la Convención Americana. Y se genera informe inmediata con el ilícito internacional atribuido. Esto es desaparición forzada. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar cómo ocurre en el derecho penal interno la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, pues tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos. Es suficiente demostrar que se han verificado acciones o omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por este. Y recordemos que se logró determinar que si existían grupos de autodefensa en el sector, que el Estado sabía de eso, que habían amenazas contra el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que solo habían abierto 2 procesos penales que habían terminado con sentencia, alias el Tigre, alias R40, el cual se dio en el marco del proceso de justicia y paz, pero que todos los otros procesos no han culminado, que los procesos de reparación directa, 2 de ellos fueron fallados en contra, solo 1 a favor, y los 3 están en apelación ante el Consejo de Estado sin que hayan sido fallados. Entonces consideran además que, en palabras de la Corte, esta conclusión es independiente de que el órgano funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio del derecho internacional que el Estado responda por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia. Específicamente, sobre el deber de prevenir. Entonces dicen que hay 3 características. Primero, hay una causa imputable al Estado cuando el Estado tenía o debía tener conocimiento de una situación de riesgo. En este caso lo tenía. Segundo, recordemos que se recibió una amenaza que la recibió en el momento el director nacional del CTI contra los miembros del CTI, específicamente el César. Segundo, si dicho riesgo era real o inmediato, pues se tiene conocimiento que en el año 99 se empezaron a realizar lo que se contó allí, por ejemplo, en la sentencia de Justicia y Paz, que paraban personas, hacían retenes, bajaban presuntos sospechosos con una listada que tienen, se los llevaban en una camioneta de color verde y los mataban. O se los llevaban para el monte y los mataban. Entonces, sí existía un riesgo real e inmediato. Y si el Estado adoptó las medidas que razonablemente se esperaban para evitar dicho riesgo, se verifica, entendemos que no se hizo, que ya lo vamos a ver. Hace un análisis sobre las consideraciones generales de la desaparición forzada, porque recordemos de que se habla que se incumplió la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Desaparición Forzada, la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y dice, respecto a la consideración sobre la Convención de Desaparición Forzada, dice que tanto la Corte, la Comisión como la Corte han sostenido de manera reiterada que la desaparición forzada es una prohibición, es una norma jus cogens, o sea, a todos. Tiene un carácter continuado permanente y constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana, incluyendo los derechos a la vida, reconocimiento de personalidad jurídica, integridad personal y libertad personal. Y hace referencia a todos los derechos. E indica que la Comisión ha señalado de manera consciente que en casos de desaparición forzada, atendiendo al carácter múltiple y complejo de esa grave violación de derechos humanos, su ejecución genera la vulneración específica del derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica. Es muy relevante porque recordemos de que con la desaparición forzada se extrae a la persona de la protección del Estado para generarle una absoluta desprotección. Y consideran de que el Estado colombiano debe de evitar cualquier situación que genere esos delitos de desaparición forzada. Y allí observamos de que se tenía conocimiento de que esto estaba ocurriendo en el país. Bueno, acá hacen un análisis de cuando se habla de desaparición forzada y dicen privación de la libertad, intervención directa de agentes estatales y persona desaparecida. Entonces, haciendo este análisis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza primero el incumplimiento del Estado de su deber de prevención frente a las desapariciones. Segundo, la eventual atribución directa de responsabilidad por la autorización, apoyo, aquiescencia en las desapariciones de las presuntas víctimas. Entonces indica que en Colombia hay un conflicto armado reconocido
de que la situación presentada en el Cesar con el bloque paramilitar norte era conocido y realizaban actividades violatorias de derechos humanos que además se consideran de lesa humanidad. Por lo tanto, consideran de que existía un deber especial de prevención del Estado en dicha zona donde existían estos grupos paramilitares. Y hablan de un análisis de un caso Homera Carrascal y otros versus Colombia, donde la Corte hizo referencia específica a graves violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares en el departamento del Cesar, solo años antes de producirse los hechos del presente caso, esto es en el año 99, y que pese a eso, Colombia no realizó labores de prevención para mitigar y evitar la ocurrencia de dichos hechos. Indica precisamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en donde remarcó el riesgo que corrían los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General, que llevan adelante investigaciones en zonas de presencia de grupos paramilitares. En dicha ocasión, la Comisión instó al Estado colombiano a garantizar la seguridad de estos funcionarios judiciales. Esto es, ya la Comisión le había dicho al Estado colombiano que tenía que protegerlos. Por lo tanto, consideró que existen múltiples elementos para determinar que el Estado colombiano sí tenía o debía tener conocimiento de una situación de riesgo para los funcionarios del CTI, específicamente en el departamento de Cesar, para la fecha de los hechos. Indica además que era un riesgo real inminente y que ello quedó reflejado por incluso las sentencias de justicia y paz y las notas enviadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. Por ende, consideró que el Estado no adoptó las medidas que razonablemente se esperaban para evitar que dicho riesgo se verificara. Pues a pesar de la situación de riesgo descrita por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones fueron enviados a una zona de riesgo a recuperar un cadáver de una persona que incluso había sido asesinada por un grupo paramilitar, sin haber acudido con las garantías de seguridad para la protección de su vida e integridad personal. Lo que evidencia que en tanto el Estado no presentó ningún tipo de información o documentación que acreditara que haya adoptado las medidas de seguridad correspondientes en el traslado de las presuntas víctimas. Por ello, concluyó lo siguiente. Primero, que Colombia tenía o debía tener conocimiento de la situación de riesgo de los funcionarios del CTI en la época y zona geográfica donde ocurrieron los hechos por la presencia de grupos paramilitares. Segundo, el riesgo era real e inmediato frente a los múltiples elementos contextuales, sumado a una nota que amenazaba a los funcionarios del CTI por desarrollar sus labores meses antes de ocurrir las desapariciones. Y tercero, el Estado no adoptó ninguna medida para evitar dicho riesgo, el cual era verificado. Frente a los derechos y garantías judiciales, la Corte Interamericana resaltó que en los casos de desapariciones forzadas, la respuesta estatal debe resultar esencial para la protección de la vida e integridad personal. Por eso es imprescindible que la actuación sea pronta e inmediata por parte de las autoridades. Y observan que en los procesos judiciales, si bien es cierto, se debe analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte Interamericana se logró determinar que la demora prolongada, en este caso las autoridades judiciales, logró constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales. Y eso quedó demostrado. Porque aunado a esto, y acá pues avanzo un poquito más, solo existieron 2 sentencias penales que llegaron a feliz término. Esto es con sentencia condenatoria. Digo feliz término, es que culminaron. Alias El Tigre y Jorge 40. Los otros procesos penales, que son 3 más, no han terminado. Las demandas de reparación directa están en apelación ante el Consejo de Estado, no han terminado. Aunado a esto, se logró determinar que en la fase inicial de investigación, miren lo que dice acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Observa que la única diligencia inicial se refiere a que un grupo de funcionarios del CTI se desplazó hasta el municipio de Codazzi, donde tomó la declaración de un testigo que vio cómo las víctimas fueron retenidas por el grupo paramilitar y llevadas con rumbo desconocido. Al respecto, la Comisión observa que el Estado no proporcionó ningún tipo de documentación que acredite la adopción de acciones inmediatas de búsqueda. No solo acciones inmediatas de búsqueda, sino que no se logró el seguimiento de líneas lógicas de investigación. La Comisión consideró que no se adoptaron las diligencias necesarias para identificar la posible participación de agentes estatales involucrados. Esto es, además,
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no logró observar de que el Estado colombiano lograra desacreditar la petición o lo manifestado por la peticionante en cuanto a que en dichas desapariciones hicieron parte agentes estatales. Y ellos consideran de que conforme a las otras decisiones que habían adoptado en los casos como Mapiripán, la masacre del Aro Bituango, entre otras, se logró determinar de que allí sí participaron agentes estatales. Esto es que sí era reconocido que agentes estatales colaboraban con grupos paramilitares. Por ende, toda vez de que no se logró determinar por parte del Estado de que allí no hubieran agentes estatales que participaran en el mismo, se logró evidenciar de que efectivamente hubo una desprotección por parte del Estado a los miembros del cuerpo técnico de investigaciones porque tenían conocimiento de riesgo que ocurrían y no generó labores de prevención para mitigarlo. Que aunado a esto, una vez realizada la desaparición, tan solo 15 días después se iniciaron labores de búsqueda, pero realmente 8 años después fue que se realizó una labor seria en sí de búsqueda, según lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando de lo que ellos manifestaron. ¿Y de qué? 23 años después, no habían dado término las labores penales y contenciosas administrativas, existe una culpa patrimonial del Estado en el mismo. Y la comisión entonces concluyó lo siguiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: que se repare integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, el 13.163, tanto en el aspecto material como inmaterial. Segundo, que se dispongan las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de las víctimas, de ser su voluntad de manera concertada, las cuales deben brindarse de manera gratuita, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que además hay vulneración de la Comisión Interamericana para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez de que hay niños familiares de las personas desaparecidas que sufrieron afectación psíquica y que aún la siguen sufriendo por la desaparición de sus seres queridos. Que además hay una vulneración del Tratado de la Prevención contra la Tortura, porque estas personas se logró determinar en los procesos que fueron torturadas y desaparecidas, y era una garantía del Estado prevenir este tipo de situaciones. Por lo tanto, vulneró también este tratado internacional. Indica que el Estado debe completar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva de manera expedita, con el objetivo de establecer las circunstancias de las desapariciones de las víctimas, explorar y agotar de manera exhaustiva las líneas lógicas de investigación en relación con el caso e identificar y sancionar a todas las personas que participaron en los hechos. Acá les quiero decir que, por lo menos la sentencia que yo tengo de segunda instancia, está próxima a salir. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Específicamente, el Estado deberá desarrollar programas de formación permanente, y por eso lo estamos haciendo, por la Escuela Judicial Rodrigo Larraonilla, el Consejo Superior de la Judicatura, con la amable invitación que me hicieron, se desarrollaron estas 3 charlas, porque se deben adoptar medidas necesarias en forma de capacitación permanente para jueces y fiscales, sobre todo el departamento del Cesar, que espero que haya una gran cantidad de servidores del departamento del Cesar a los cuales se han invitado por intermedio de la Secretaría General del Tribunal Superior y mía directamente a que estén en estas charlas, para que analicen y aprendan sobre los estándares sobre desaparición forzada que fueron identificados en el presente informe que les hablé en la clase, en la charla pasada. Estas son las recomendaciones que dan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso los servidores judiciales en estos casos debemos de estar atentos, no solo para brindar las medidas de protección, para iniciar esos mecanismos de búsqueda urgente, que ya conocimos de qué se trata, para la inscripción en el registro de personas desaparecidas, y ya sabemos cuál es la finalidad, y darle celeridad y prevalencia a estas investigaciones por delitos de desapariciones forzadas. Precisamente por la situación que generan las víctimas directas e indirectas del mismo, que ya sabemos el acongojamiento que genera en la parte psíquica, que además afecta la parte física. Entonces espero que todos los servidores judiciales que hicieron parte y que atendieron estas charlas, que incluso
escuché que las están dando en otros países, se están dando las mismas. Podamos con este conocimiento que tenemos darle prioridad y celeridad a estas investigaciones no solo penales, sino administrativas en lo contencioso administrativo, con la finalidad precisamente de garantizar de esta forma por lo menos la protección de los derechos de las víctimas de estos delitos, de este delito tan lamentable como el delito de desaparición forzada. Que este informe que presenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el 13.163, que es el 323-23 o guión 23, no, guión no, slash 23, nos sirva para que esto no vuelva a ocurrir, para que podamos con este conocimiento de los estándares, el conocimiento de los principios, no solo nacionales, sino internacionales sobre el delito de desaparición forzada, aplicarlos en nuestras decisiones judiciales, en nuestras actuaciones judiciales y darle celeridad a los casos. Esta es la charla del día de hoy. Le agradezco, doctor Juan Manuel. Quedo atento a las preguntas que tenga. Doctor Acevedo, muchas gracias. Sí, vamos a pasar con las preguntas. Tenemos la primera. ¿Cuándo es competente la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer casos de reparación contra el Estado colombiano por hechos sucedidos al interior del mismo? Muchas gracias, doctor. Bueno, primero, la competencia se asume cuando en el régimen en la ley interna o en el régimen judicial interno, pues todo tiene que ver con la norma, obviamente, pero de pronto hay norma, pero no hay autoridades judiciales, no se tengan reglamentos o actividades judiciales con la finalidad de dar protección a las víctimas de estos delitos, por ejemplo, de desaparición forzada u otros delitos como la tortura, y por ende tengan que acudir a un organismo internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso y luego lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O cuando, habiéndose agotado los mismos, se genera una demora injustificada en el trámite de ellos, que es lo que ocurre con Colombia. Si hay procesos internos, sí se iniciaron los procesos internos, pero hay una demora injustificada en el trámite de los mismos. Allí se habilita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder analizar si efectivamente la demanda contenciosa es dable o no y emitir el concepto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que termina emitiendo la decisión final. Esos son los casos, doctor. Y recordemos acá, quiero hacer una claridad. Hay competencia contenciosa y hay competencia consultiva. La competencia contenciosa es solo frente a los países que hacen parte. Esto es lo que ratificaron esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y la consultiva la pueden acudir a él, esto es solicitar consultas sobre ciertos asuntos. Todos los estados parte de la Organización de Estados Americanos, no tienen que haberla suscrito. Perfecto, doctor. Continuamos con la segunda. ¿La morosidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades judiciales puede dar lugar a reparación directa en contra del Estado? Señores jueces, juezas, total. Hay diferentes demandas por morosidad judicial, las cuales han generado diferentes decisiones a nivel nacional por reparación directa, donde se condena a la nación, rama judicial, por lo mismo. Por eso incluso la Dirección Nacional de Administración Judicial hace capacitaciones anuales en las cuales he tenido en varias oportunidades la posibilidad de estar como formador, donde se busca evitar estas demandas de reparación directa, que son las que generan el mayor presupuesto de la rama judicial, recordemos eso. Y aunado a esto, recordemos que en virtud de estas situaciones, la nación se puede venir en una demanda contra nosotros, los servidores judiciales, si consideran de que efectivamente nosotros tuvimos culpa en ello. Por lo tanto, la morosidad en las actuaciones judiciales, la demora en los procesos judiciales, sí puede dar lugar a reparación directa. Pues miremos que en este caso dio reparación de manera internacional. Entonces puede ser que la autoridad judicial interna no lo haga, la contenciosa administrativa, pero miren, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo puede hacer. ¿Sí? Entonces luego se nos pueden venir en demanda de reparación contra los servidores judiciales, si consideran que es culpa de nosotros. La última pregunta dice, ¿por qué en este caso, pese a que ya existían acciones judiciales al interior del país, la Corte asumió el conocimiento de la demanda? Gracias, doctor. Aplicó
sección 31.2, que dice que cuando hay inacción del Estado por intermedio de sus agentes judiciales, es posible asumir la competencia pese a que esté en trámite los procesos internos. ¿Qué es lo que ocurrió? Acá estamos hablando de que asumió la competencia en el año 2013 y la petición fue en el año 2006, asumió la competencia en el año 2013. Y en el año 2013 solo habían 2 sentencias penales, ninguna contenciosa y ninguna frente a los otros 40 paramilitares. Acción de repetición. Claro, qué pena, dije de repetición en contra de los servidores judiciales. Entonces, en virtud de esta morosidad de las autoridades judiciales, y que además es importante algo, miren, las sentencias que hubo contra alias El Tigre y contra alias Jorge 40 se dio como autores mediatos en estructura organizada de poder. Esto es, no ha habido sentencias o no había sentencias para ese momento contra las personas que participaron directamente del hecho. Entonces, miremos la morosidad. Estamos hablando ya de 25 años frente a estos procesos penales y frente a los contenciosos administrativos. Entonces, es una morosidad excesiva que genera que se inaplique esta regla por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedan conocer de manera directa la demanda, que fue lo que sucedió en este caso. Por eso invito a todos los servidores judiciales a que le demos celeridad a estos procesos e invito pues obviamente a las autoridades administrativas de la rama judicial para que con conocimiento de este tipo de situaciones, que sé que lo hacen, y al mismo Estado colombiano, brinde recursos a la rama judicial para que la rama judicial con estos recursos puedan generar descongestiones y creación de cargos que permitan, con la celeridad que le demos los servidores judiciales, evitar. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez por su generosa intervención en esta actividad académica. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz día para todos.